bendiciones a la audiencia. Hoy vamos a compartir una palabra que el Padre Eterno quiere estar transmitiendo a aquellos que quieren escuchar de su palabra, a aquellos que están buscando. Y se encuentra en el libro Primera de Reyes, capítulo 13. En esta porción nos está hablando de la obediencia. Cuán importante hoy en día es la obediencia. Nosotros siempre decimos en la obediencia está la bendición. Y el Padre Eterno nos muestra en este texto cómo el Padre Eterno actúa, cómo actúa el hombre con respecto a cuando el Padre Eterno le habla. Hoy debemos buscar con más ímpetu llenar nuestras vasijas con aceite como las vírgenes prudentes, porque cuesta mucho más buscar de su presencia, cuesta mucho más sentir ese fuego, pero debemos perseverar, seguir adelante, porque en este tiempo está avanzando la oscuridad y no nos permite escuchar con claridad lo que el Padre Eterno nos está mandando, buscar de su camino, buscar su presencia, porque el Señor dice en su palabra que Él nos va a mostrar por el camino cual debemos andar. En este capítulo nos habla de Jeroboam, que era el rey que estaba puesto sobre Israel. En aquel tiempo estaba el reino dividido, Roboam sobre Judá y Jeroboam sobre Israel. Y Roboam había puesto yugo sobre su pueblo. Entonces Jeroboam dijo, bueno, yo le daré al pueblo lo que ellos quieren. No consultó al Señor, sino quiso agradar al hombre. Y hizo 2 becerros de oro, uno para la casa de Dan y uno para Betel. Dice, yo voy a agradar al pueblo, entonces ellos me van a favorecer en las decisiones que yo tenga que tomar. Pero también el Padre Eterno había visto lo que había hecho Jeroboam y envió un profeta suyo del Espíritu, para advertir que se volviera de sus malos caminos. Y le dijo que justamente que ese incienso y todo lo que él estaba haciendo, había levantado en los lugares altos, lugares de adoración, y había hecho esos 2 becerros. Y justamente esto fue el pecado, porque no era conforme a lo que el Padre Eterno había dicho. En el capítulo 12, versículo 30, dice, versículo 29 y 30, dice en el nombre de Yeshua, y puso un becerro en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo lo iba a adorar de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hizo todo lo contrario al Padre Eterno. Quiso agradar al hombre y no quiso agradar y ser obediente a lo que el Señor le decía. Por eso el Padre Eterno mandó a advertir, mandó un profeta diciéndole que si él hacía eso y derramaba incienso, ese altar se iba a partir. Entonces, cuando entregó la palabra del Padre Eterno a Jeroboam, este se enojó sobremanera y extendió su mano. Vamos al versículo 4 del capítulo 13, cuando habla, dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Yahvé, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle, mas la mano se había extendido sobre él, se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Yahvé había dado por palabra de Yahvé. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Yahvé, te pido que ruegues ante la presencia de Yahvé tu Elohim, que ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Yahvé oró a Yahvé, y la mano del rey se restauró, y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Yahvé, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Yahvé le dijo, aunque me dieres la mitad de tu reino, de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Y en el versículo 9, fíjense lo que dice el profeta, porque así me está ordenado por palabra de Yahvé diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pero en Betel moraba un anciano, también profeta del Padre Eterno, al cual su hijo le había dado las noticias
de lo que había sucedido a Jeroboam. Entonces le dijo a sus hijos: ensilladme un asno, y por cuál camino se había ido, y él fue tras de él, y encontrándole en el camino, en el versículo 14 dice: y yendo tras el varón de Yahvé, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Yahvé que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, fíjense los versículos claves, versículo 16: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Yahvé me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha enviado por palabra de Yahvé diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahvé al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Yahvé, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahvé, y no guardaste el mandamiento que Yahvé tu Elohim te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahvé te había dicho que no comieses ni pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Fíjese, 2 veces él mismo decía que por mandato del Padre Eterno no tenía que comer pan ni beber agua en ese lugar. Pero también, fíjense, el espíritu de confusión. Por eso tenemos que ser prudentes y ser obedientes al Padre Eterno, no agradar al hombre. Mintiéndole, le dijo que también era profeta, y el Señor le había dicho que comiese en ese lugar. Tenemos que agradar al Padre Eterno y no agradar al hombre. Hoy en día, lamentablemente, muchos siervos del Padre Eterno están siendo confundidos de esta manera, y están tratando de agradar al hombre y no agradar las directivas que el Padre Eterno está dando para su pueblo. Justamente estoy hablando de siervos del Padre Eterno, pastores, personas que están en eminencia, como dice su palabra. ¿Y qué es lo que están transmitiendo al pueblo? Lo que le agrada al pueblo, no lo que le agrada al Padre Eterno. Y están llevando a la confusión y a alejarse de las cosas del Señor. Porque hoy lo que el Padre Eterno está diciendo, que debemos ser obedientes a lo que Él nos está diciendo, buscarle en este tiempo, buscarle sobremanera, porque no hay tiempo para perder tiempo. Ustedes saben lo que está sucediendo en el mundo entero. No sabemos cuándo el Señor nos va a venir a buscar a cada uno. A muchos va a tener que llevarse, y a otros los va a dejar para que sigan transmitiendo que no hay tiempo para perder tiempo, porque tenemos que buscarle. Las cosas materiales van a perecer, solamente tenemos que buscar de su presencia, y el Señor va a abrir camino y se va a ocupar de nuestras preocupaciones. Hoy están todos preocupados por las cosas materiales, por el alimento, por el trabajo, por el vestir, y el Señor nos está diciendo que le busquemos con ahínco, porque el comer y el vestir nos faltará. Él se va a ocupar de todas nuestras cosas, pero tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. Su palabra sabemos que es atemporal. Él es fiel y verdadero, y Él es más que nunca. Hoy se cumple todas sus palabras. Para estos tiempos nos está preparando el Padre Eterno, para transmitir que le busquen de corazón, con toda mente, con todo su espíritu, buscarle al Señor, y Él nos va a guiar a puerto seguro, nos va a llevar por el camino, como dice su palabra, por el camino por el cual debemos andar, siempre y cual seamos obedientes a lo que Él nos está pidiendo, porque en definitiva lo que Él quiere, Padre Eterno, es nuestra salvación. Él no necesita nada, Él nos está pidiendo, si estamos dispuestos a seguirle, Él nos va a mostrar por el camino por el cual debemos andar. Shalom y bendiciones.